damos la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito a la doctora María Paula Romo, ministra del Interior, a quien le doy las gracias por acompañarnos y los buenos días, ministra. Buenos días, Liz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quiero empezar esta entrevista hablando de temas de seguridad. América Latina tiene la tasa más alta de muertes violentas. Ecuador ha reducido el índice de este delito, ocupando el segundo lugar con índices más bajos en la región. Pero, sin embargo, ¿qué falta por hacer? Ya que es reconocido por la misma policía que, si bien ha disminuido el delito, la violencia con la que se cometen estos hechos es lo que preocupa porque aumenta. Sí, muchas gracias, Liz, por la pregunta. Esta semana tuvimos en Quito un seminario internacional para tratar solamente el tema de muertes violentas. Es el delito más grave que se puede cometer y efectivamente en el Ecuador ha habido una importante concentración para atacar ese tipo de delito. Se han conseguido resultados favorables, pero en materia de seguridad, mientras haya un solo delito, mientras haya una sola persona asesinada, mientras haya una sola persona violentada, en realidad nuestro trabajo todavía no se ha terminado. Así que seguimos trabajando, seguimos explorando, seguimos fortaleciendo la policía para hacer un mejor trabajo en lo que tiene que ver con la disminución de este delito, que es el más grave, el de muertes violentas, en donde se han logrado resultados importantes, pero queda mucho. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una policía cada vez más profesional en la investigación para poder desarticular las organizaciones criminales antes de que procedan con esta violencia. Esa es una parte de lo que podemos hacer y que se enfoca en la violencia criminal. Pero también hay un tema que es muy importante y que es un llamado al resto de la sociedad. En el año 2018 cerramos el año con más asesinatos cometidos como resultado de la violencia interpersonal que como resultado de la violencia criminal. Me explico. Son asesinatos que no tienen que ver con un tráfico ilícito, son asesinatos que no tienen que ver con el crimen organizado, sino que se relacionan con la manera en la que las personas nos comportamos. Son los casos de femicidio, son los casos de riñas entre vecinos, entre familiares, son los casos de niños, por ejemplo, asesinados como consecuencia de castigos físicos. En el 2018 tuvimos 19 niños asesinados como consecuencia de castigos físicos. Entonces, este tipo de violencia no se puede frenar exclusivamente desde el trabajo de la Policía Nacional. Necesitamos una lógica diferente de comportamiento, una manera distinta de resolver nuestros conflictos, escenarios deportivos pacíficos, mayor control sobre el uso de las armas y, por supuesto, una cultura de respeto a la vida y a la dignidad de los otros, niños, mujeres, jóvenes. Este es un tema mucho más grande y que necesita el trabajo de toda la sociedad, de toda la comunidad. Totalmente de acuerdo, porque son diferentes o varias las aristas en las que hay que trabajar sin duda alguna. Y hablando ya de los temas también de delincuencia organizada, dentro de sus competencias como ministra del Interior, mantuvo una reunión con su homólogo de Panamá en la que se habló de la posibilidad de llegar a acuerdos de cooperación en materia de seguridad, por ejemplo, relacionados con este tipo de generar alertas migratorias. Por otro lado, hablando con temas relacionados también con el tráfico de drogas. ¿Qué tan factible es llegar a este tipo de acuerdos, ministra? Sí, esta semana hemos tenido varios encuentros de esta naturaleza. Además coincide con las fiestas de aniversario de la Policía Nacional, así que esto también ha provocado la oportunidad de encuentros así. Estuvo en Quito el ministro de Seguridad de Panamá. Panamá es un país pequeño en extensión y cantidad de población en relación con nosotros, pero con una gran experiencia en el manejo de migración, porque tiene un centro de distribución de pasajeros para todo el continente. Entonces, hemos trabajado para poder intercambiar bases de datos, tecnología en temas migratorios. Desde el punto de vista del Ecuador, también estamos avanzando con cooperación internacional para tener un registro biométrico de las personas que entran al país. Y esto nos va a ayudar a tener un control no solamente en el área de aeropuertos, que finalmente es lo más regular que tenemos en términos de control migratorio, sino sobre todo en las fronteras terrestres y en esta época en donde el flujo migratorio que hemos tenido, en particular por los problemas que conocemos que vive Venezuela en este momento, pero flujos migratorios que han sido irregulares y que muchas veces nos ponen este desafío de tener un mayor control y un registro mucho más profundo de quienes entran a nuestras fronteras. Eso y el tema de lucha contra las drogas fue parte de la discusión que mantuvimos con el ministro de Seguridad de Panamá esta semana. Y sin duda es importante lograr estos acuerdos de cooperación internacional, pero ya casa adentro, ministra, ¿cómo lograr también un trabajo articulado
dentro de ese sistema judicial, es decir, que vayan de la mano lo que hace la policía, la fiscalía, la Corte, el Consejo Nacional de la Judicatura, que hoy se percibe en ciertos casos un tema de trabajo aislado que conlleva poca agilidad en resolver los casos y que sigue dejando esa deuda pendiente en el país. Sí, a veces la verdad parece más sencillo que tengamos la cooperación de otros países a que tengamos la cooperación de la Administración de Justicia. Me pesa decirlo, pero hay una gran cantidad de casos en donde encontramos límites muy serios en la velocidad y en la actuación de la Administración de Justicia. Lo he comentado ya con algunos de los vocales del Consejo de la Judicatura que acaba de instalarse, pero es realmente urgente que tengamos la posibilidad de una coordinación, de una supervisión del Consejo de la Judicatura para los temas de delincuencia organizada. Es indispensable que en estos temas el Consejo de la Judicatura, fiscales, jueces, las cortes en el país tomen pues una iniciativa mucho más fuerte para lo que está sucediendo. Hemos tenido casos delicados en los últimos meses en el país. Estamos trabajando también para evitar que se cometan irregularidades a través de beneficios penitenciarios, pero es un tema que tiene muchas aristas y en verdad se requiere un nivel cada vez más alto de información, de cooperación y también de alguna forma, me imagino, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, porque se dificulta desde el Ejecutivo, pero necesitamos también una mayor supervisión, una mayor vigilancia de lo que hacen los jueces. Muchas veces le ponemos atención al operativo, a la detención, al trabajo de la policía, pero luego nos descuidamos y la siguiente noticia que tenemos es que un caso terriblemente grave ha sido declarada inocente la persona, que los involucrados no se encuentran culpables, que el caso se ha demorado, que tenemos fiscales que en un solo proceso se cambian 2, 4, 6 veces los fiscales y eso en realidad impide que consigamos justicia. Precisamente por eso en algún momento, ministra, se habló de la posibilidad de dar paso a una especie de auditoría del patrimonio de jueces, fiscales, un trabajo que decían lo haría incluso la UAFE. ¿Qué ha pasado con eso? Porque sí, se ponía en tela de duda y llamaba mucho la atención el accionar de muchos de estos funcionarios del sistema judicial. Sí, en el Ecuador existe en la ley, existen mecanismos de evaluación permanente de los administradores de justicia y también existe la posibilidad de interponer quejas en contra de los administradores de justicia. En algunos casos hemos activado ya ese mecanismo. En estos meses, en estas semanas, yo he firmado una queja directamente en contra de una jueza en la zona de Urcuquí por un tema muy delicado, por un operativo importante en la zona de Buenos Aires. Ahí, por ejemplo, junto con la fiscal general, pedimos la revisión de la actuación de la jueza en ese caso. Hay mecanismos, pero estos mecanismos tienen que funcionar. Yo creo que desde el punto de vista de la lucha contra el delito, contra la impunidad, contra la corrupción, la lucha para sancionar a los responsables de la violencia contra las mujeres, todavía tenemos mucho pendiente en materia de administración de justicia. Ojalá estos recursos en verdad se puedan utilizar de la mejor manera y confiemos en que el Consejo de la Judicatura, que ha anunciado ya, este consejo recién instalado, pero ha anunciado ya procesos de evaluación, procesos disciplinarios, ojalá ese consejo dé los mensajes correctos, dé los mensajes apropiados para que la Administración de Justicia cumpla con su parte de la responsabilidad en estos temas. Ahora, ministra, tanto el ministro de Derechos Humanos como la defensora del pueblo están pidiendo se dé paso a la declaratoria de emergencia del sistema de rehabilitación social que tenemos en el país por lo que ella es conocido. Por nombrar solamente algunas cosas, una seguridad que es vulnerada, el hacinamiento que hay en las cárceles del país. ¿Estudia el gobierno la posibilidad de dar paso a dicha declaratoria de emergencia? Esta misma semana, Liz, precisamente estos son los temas que nos ocupan. Hemos mantenido varias reuniones. Una de estas fue con la Policía Nacional, la Secretaría de Rehabilitación Social. Estamos muy cerca de intervención integral. Estoy hablando desde el Ejecutivo en las cárceles, dependen de la Secretaría de Rehabilitación Social, pero por supuesto la Policía Nacional también colabora en algunos temas de seguridad en las cárceles. Es indispensable el hacer esta intervención.
y se están analizando cuáles son las vías, pero hemos estado trabajando muy de cerca en eso, en un plan de intervención certera en el tema carcelario. En este momento existe ya una sobrepoblación, la tasa de encarcelamiento es una tasa que supera la tasa regional, entonces es necesario hablar a profundidad de lo que está pasando en el sistema carcelario y también, por supuesto, de muchos problemas que se han heredado. Cárceles que están hechas para 5.000 o 6.000 personas, son cárceles que tienen un manejo muy complejo, que la seguridad es un tema tremendamente complicado, que además tiene sus complicaciones, la alimentación, el control, porque son cárceles que responden a un modelo que debe ser atendido de otra manera, porque están ahí las cárceles, ¿no? Pero tienen problemas en los que el gobierno tiene la conciencia y la decisión de intervenir. Es muy difícil resolver problemas acumulados de un día para el otro, es más fácil enredar que desenredar, pero el gobierno del presidente Moreno tiene la decisión de enfrentar esos problemas y, por supuesto, resolverlos. Ministra, nos queda poco tiempo y tengo dos temas que no quiero dejar de tratarlos con usted rápidamente. Uno, ayer el presidente Lenín Moreno se refirió, bueno, ayer no, antes de ayer al país en una cadena desvirtuando estas vinculaciones o acusaciones que se lo hacen al relacionar a un familiar de él con la constitución de empresas offshore y de una fundación. Él habló de una desestabilización estratégica como respuesta o resultado a esta cirugía mayor a la corrupción. ¿Va a emprender algún tipo de acciones legales el gobierno ante esta investigación que realizó un portal y que, bueno, que ha venido siendo ratificada por personas de la oposición dentro del ámbito político? Por el momento creemos, lo ha dicho el presidente Moreno, nosotros unos días antes desde el gabinete lo habíamos también respondido. Por el momento creemos que se trata de una serie de ataques políticos, insinuaciones, nombres, fechas que se confunden, que se mezclan y, como es costumbre de algunos sectores, a partir de medias verdades se tratan de construir tramas inexplicables. El presidente Moreno lo ha dicho y a mí me gustaría recordar sus palabras, retomar sus palabras. Él no es el que tiene un departamento en Europa, él no tiene ningún departamento en Europa. El presidente Moreno, sus planes para después de la presidencia no son vivir en otro continente. El presidente Moreno lo ha dicho, él quiere vivir en el país, quiere vivir aquí con sus nietos en la Amazonía. Así que me parece que muchas de estas acusaciones son unas acusaciones en las que algunos de los detractores o los opositores del gobierno se reflejan. El presidente lo ha dicho hace un par de noches, lo ha dicho al país, también por supuesto mostrando la indignación de quien siente que a partir de estos rumores se pretende esconder las investigaciones serias que el gobierno está haciendo en los temas de corrupción. Es un caso político, no es un caso penal, no tiene esa dimensión. No hay ninguna acusación que haya sido presentada en contra del presidente Moreno, así que por ahora se va a responder en esos términos, en términos de la política y recordándole al país, recordándole a la población de qué es de lo que estamos hablando, qué es lo que está en juego y por qué detrás de estos rumores también se intenta una desestabilización y un ataque a un gobierno que toma decisiones difíciles, pero que también cada día se acerca más a descubrir los grandes temas de corrupción, los nuevos grandes temas de corrupción o las pruebas contra los involucrados, porque esto también hace parte del pan de cada día de lo que nos hemos encontrado en el gobierno. Así que esa ha sido la reacción, esa ha sido la respuesta del presidente Moreno y creo que es muy importante para decirle al país lo que el presidente le ha dicho. El gobierno tiene como su capital político más importante la lucha contra la corrupción y es por eso que los principales señalados por corrupción en el país pretenden arrastrarnos a ese lugar a todos y pretenden crear estas confusiones para decir que todos somos iguales. No es verdad, no todos somos iguales, nosotros no hemos participado en la trama de Odebrecht, el presidente Moreno no tiene propiedades en Europa, estos casos, estas acusaciones no son nuestras y no vamos a permitir que mezclando las cosas se distorsione y se descalifique la acción del gobierno. Ministra, ya para finalizar, usted decía que estaban tras la confirmación de si Fernando Alvarado Espinel se encontraba en Caracas, tal y como lo dio a conocer el portal venezolano El Cooperante. ¿Han podido ya definitivamente dar o confirmar ese hecho? Estimada Liz, desde hace varios meses, porque le hemos dado seguimiento a la fuga de Fernando Alvarado, por supuesto, desde hace varios meses tenemos confirmaciones de que Alvarado se encontraría
en Venezuela, incluso en algún momento que se le habrían requerido sus documentos, pero también tenemos información suficiente para presumir que se encuentra en ese país con conocimiento y con protección del régimen de Nicolás Maduro. Ustedes conocen cuál es la situación, cuál es la relación del gobierno del Ecuador, que no reconoce a ese gobierno, que ha roto relaciones con ese gobierno, así que para nosotros es imposible ir más allá. Pero quiero recordar que sobre Fernando Alvarado existe una difusión, una alerta roja de Interpol. Y esa alerta roja significa que cualquier gobierno democrático y que cumpla la ley tiene la obligación de detenerlo y entregarlo. Esperamos que eso suceda en Venezuela también. Es decir, que eso sucedería cuando haya un gobierno democrático ahí en Venezuela. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, ministra. Muchas gracias a usted. Un buen día.